Bienvenidos a Investigaciones Especiales. Hoy le presentamos Las momias de Nazca con Jaime Maussan. El descubrimiento de las momias de Nazca ha arrojado hasta ahora 3 manos tridáctilas, 2 cabezas y 2 cuerpos tridáctilos con características reptilianas de 60 centímetros, conocidos como Albert y Josefina, la cual contiene 3 huevos calcificados en su interior. También se encontró un cuerpo de 1 metro con 60 centímetros, al que se le puso el nombre de María, con manos y pies, con 3 dedos y cabeza elongada. Ambas especies, aparentemente, se reprodujeron en esta área y vivieron y murieron entre los antiguos pobladores del Perú. Se realizaron nuevos estudios en Cusco para determinar con un especialista en radiología, el doctor Raimundo Salas, con más de 35 años de experiencia, si existía alguna duda ante las extraordinarias características de esta momia. Yo me remito a las imágenes, como lo vuelvo a repetir, los medios de diagnóstico actuales, como es la tomografía, son medios bastante objetivos. No es subjetivo, no es para ponerse a pensar, es ver y describir lo que uno está viendo. Tanto los huesos del carpo y del tarso se concadenan perfectamente, tanto en las manos como en los pies. Realmente no hay lugar a una distorsión. No hay seña de haber sido mutilado, ¿no? En ninguna de las 2 momias, no. Es una cosa imposible. En las manos tienen 5 falanges. Ahí no hay ningún truco, ninguna manipulación de estos especímenes, ¿no? Un humano común y corriente no es, definitivamente no. Bueno, yo no sé en base a qué dicen que es falso. Hay que estudiar el espécimen para poder opinar. No se puede opinar de una cosa que no se ha visto, que no se ha tocado. Porque tendrían que hacer, como le digo, los mismos estudios y opinar recién. No pueden opinar a priori, tienen que opinar a posteriori. En la Universidad de Colorado, la catedrática y radióloga Mary Jessie analizó las placas de rayos X, considerando que los huesos están en orden y no encontró añadidos ni rastros de que los cuerpos hayan sido armados. Basándome en las imágenes, en el cráneo no veo ninguna línea central, no hay huesos que estén separados y el cráneo parece estar fusionado, lo que parece sólido, una estructura sólida. En la mano, procedente del carpo, no solo vemos 3 dedos, también tiene una ampliación en los huesos, los metacarpos y las falanges. Entonces, si nos fijamos en el metacarpo, sus huesos son más gruesos que los nuestros. Sucede lo mismo con las falanges. Los huesos de los dedos son muy robustos. Estamos viendo que sucede lo mismo en los pies. Entonces, si alguien repite esto de una manera artificial, debe de tener un conocimiento muy avanzado del esqueleto humano. Puedo decirte que continúa desarrollándose la expectativa en esto tan extraño. Only it's just very strange. Estos análisis a través de tomografías también fueron realizados en el Instituto Sergei Beresin de Moscú. La radióloga Natalia Salosnaya analizó las tomografías de los seres de 60 centímetros, de características similares a los reptiles, junto a otros colegas, Tatiana Rakova y Vladimir Kuplevatsky. No creo que sea una falsificación, porque el proceso de la momificación se llevó a cabo con mucho cuidado. Por lo general saben a lo que se refiere el proceso de la momificación cuando se trata de salvar el cuerpo. Hay un daño, por ejemplo, sobre las costillas cuando se llevó a cabo en el proceso de momificación. El hecho de que la columna cervical, en comparación con el resto de la columna vertebral, esté dañada, se deba tal vez al momento de transportar el cuerpo.
Porque al parecer el daño ocurrió después de que el cuerpo fue momificado. Porque no hay otros cambios. Si hubiera sido en vida, habría otros cambios en los huesos, en ambos cuerpos. Konstantin Korotkov es profesor de física en la Universidad Bioestatal de San Petersburgo. Analizó directamente el cuerpo de la momia María, de características humanas, y mostró a sus colegas las pruebas recolectadas. Sabes, es interesante que en Rusia tenemos muchos científicos, todos están muy entusiasmados para ayudar en las investigaciones y para obtener información. Lo importante es poner sus nombres debajo de la información. Estoy seguro que solo es el principio, debido a que cualquier investigación de este tipo requiere mucho esfuerzo y dinero. Por eso deben ser equipos de científicos serios que puedan hacer esto. Trabajo con instituciones de máximo nivel, con genéticos en la vanguardia del mundo. De San Petersburgo, en Rusia, esta institución es la base de esta universidad y por supuesto cuentan con la tecnología adecuada. We had analysis of Maria. Ahora que tuvimos los análisis del cuerpo de María, de esta momia, todos los análisis comprueban que es una momia real, sin duda de tiempos antiguos. Ahora he sido afortunado de recolectar muestras directas de las manos y los pies. Esto a su vez fue documentado. Necesitamos comprobar que todos los materiales fueron tomados del cuerpo de María y materiales tomados de las manos y pies sean biológicamente iguales. Solo así será una evidencia sólida, sin duda alguna. Al regresar mandamos a hacer pruebas de carbono a los Estados Unidos y otros países. También mandamos pruebas de ADN, de nuevo en múltiples lugares. Y planeamos hacer estudios espectroscópicos. Necesitamos comprobar que todos los materiales fueron tomados del cuerpo de María. Daniel Merino es arqueólogo español que trabaja desde hace algunos años en Perú y se ha especializado en las cámaras funerarias, en las tumbas de los antiguos habitantes del Perú. Él decidió participar en este proyecto solo para demostrar que este supuesto descubrimiento era en realidad un fraude. Vamos a tener lo que es la parte científica, la sociedad científica dividida. Mucha gente no lo va a creer. Nosotros estamos aquí para demostrar si es un fraude o no es un fraude. Imaginaros un proyecto normal de excavación típico de aquí, de la zona. Imagínense que nos diera la sorpresa que en otros contextos más antiguos aparecieran estas criaturas. Entonces eso hubiera sido una bomba. Cuando se demuestra algo diferente, que puede romper una cronología, para nosotros ya es un caos. Ya hay un ataque científico por parte de los colegas. Imaginaros con este tema tan delicado, ¿no? A nivel científico, porque va a ser muy delicado. Y van a tratar, si demostramos que no es un fraude, van a tratar de demostrar que es un fraude. Y aunque mi parte incrédula todavía no esté presente y diga no son de aquí, los resultados son los resultados. Y lo que usted dice, los cuerpos están, que la gente crea o no, y es algo personal. Pero sí, efectivamente, la parte científica se van a meter con el proyecto, por supuesto. Ante las críticas de expertos peruanos y tras un reporte oficial del Ministerio de Cultura, sugiriendo que algunos de los hallazgos habrían sido creados con partes de animales, nos trasladamos hasta Lima, buscando una audiencia con su director, para que comprobaran de primera mano el hallazgo y pedirle que se sumara a la investigación. Pero las cosas no sucederían de la forma que esperábamos. Y otra decepción estaba en camino. Armados con las pruebas recopiladas hasta ese momento, arribamos a Lima con la esperanza de conocer al ministro de Cultura, a quien ya le habíamos escrito para exponer las evidencias del hallazgo.
y proponerle continuar la investigación en conjunto para incluir instituciones académicas que pudieran determinar la validez de las evidencias. Nadie más me puede recibir. ¿Y alguien más que nos pueda recibir? Sin embargo, tras nuestra llegada, encontramos un ambiente hostil. El ministro, según nos dijeron, no estaba presente y sus allegados estaban ocupados. Van a devolverme llamadas, ¿sí? Tras esperar por un largo tiempo, fuimos atendidos por un representante que nos solicitó que enviáramos una nueva carta por correo electrónico para que pudiéramos hablar con un especialista. Si ustedes tienen el tiempo, nosotros podemos presentarles un adelanto que consideramos en lo personal, de una manera objetiva, que le dan sustento al caso. Bueno, pues muy decepcionado. El ministro de Cultura nos dirigió con alguien de una dirección de museos. La persona no se encontraba, entonces que regresaba en una semana. Sin embargo, debemos de recordar que Thierry Yamin, desde el mes de enero, envió una carta avisando de estos extraordinarios descubrimientos y pues como sabemos no le tomaron ningún tipo de atención. Y aquí a nadie le interesa. Tras el fracaso en Lima, regresamos a Cusco, pues escuchamos de un legislador peruano interesado en conversar con nosotros. Se trataba de Armando Villanueva del Partido Acción Popular, quien había oído del hallazgo, por lo que frente al equipo entero prometió hacer una presentación ante el Congreso peruano. Donde tendríamos la oportunidad de mostrar las evidencias recolectadas, no solo a los congresistas, sino al mundo entero. Vamos a dar inicio a esta mesa de trabajo, ley que declara de interés histórico-cultural la investigación de las momias humanoides de Nazca, autoría del despacho que represento, presentado por la bancada de Acción Popular presente en el Congreso de la República Peruana. Y fue así, como en uno de los salones del Congreso, bajo la presidencia del congresista de Cusco, se programó una audiencia donde cada uno de los integrantes del equipo de científicos, radiólogos, forenses, médicos y genetistas pudieron exponer sus datos. El objetivo principal fue atraer la atención de la comunidad científica peruana, pero, a pesar de las pruebas presentadas, ningún representante oficial apoyó una continuación de la investigación. Sin embargo, tras la presentación al gobierno peruano y antecedida por una rueda de prensa que atrajo medios de comunicación de todo el mundo, que expresaron su interés y se hicieron eco de las inquietudes de la población local e internacional en demanda de mayor información del caso, finalmente, la representante del Ministerio de Cultura en Cusco, Carla Vargas, aceptó salir en cámara. El Ministerio de Cultura tiene un área que investiga el material arqueológico. Nosotros podemos entender los procesos de momificación, podemos entender el lugar de donde procede el material, se investiga el contexto arqueológico de donde procede el material, pero una vez que ha sido arrancado ese lugar, que no se sabe exactamente cuál es su procedencia, cuál es su lugar de origen, es como entregar la información partida, porque ya está como separada de todo lo demás. Entonces, como material prehispánico que pertenece a una cultura que se ha desarrollado en el Perú, claro que es un interés del Ministerio de Cultura el entenderla, el estudiarla y el recuperarla, pero no es el interés del Ministerio de Cultura, y eso lo digo porque trabajo ahí y hablo a título personal también. No es nuestro interés saber si se trata de una momia extraterrestre o no, porque eso está fuera de lo que nosotros creemos. Mientras estábamos en Lima, el periodista Joyce Mantilla fue invitado por Leandro Benedicto Rivera, mejor conocido como Mario, a visitar el lugar donde fueron encontrados los cuerpos. El lugar está entre las líneas de Nazca, las líneas de Palpa y en la zona donde están los petroglifos de Chichitara.
Ahí en medio aproximadamente está el lugar. De acuerdo al relato de Mantilla, Leandro Benedito Rivera solo lo invitó a él y a 3 personas del Instituto Incari a conocer el lugar donde fueron encontrados sepultados los cuerpos de las especies de las momias de Nazca. Iniciaron el ascenso a más de 40 grados centígrados de temperatura y en condiciones muy difíciles. Se veían unas lomas de puras piedras, son cerros de piedras. No es una zona desértica, es una zona de piedras y muy difíciles de ascender. Porque apenas pones el pie se te hunde casi hasta el tobillo, hasta la mitad de la rodilla casi. Solamente un conocedor del sitio podría llegar hasta ese sitio porque a simple vista no hay cómo determinar cuál es la cueva porque todo está tapiado con piedras pequeñas. Hubo un momento que se hizo lo que se llama el pago a la tierra. Es un pequeño ritual que lo condujo José Casafranca de Incari. Y es una ceremonia muy breve en el que se toma agua, se le echa al cerro con las manos, se le echa agua, se hace una oración y se le pide permiso al Apu, como ellos lo conocen, que es el dios tutelar, digamos, de los cerros, algo así. Ellos creen que esto le da una especie de protección a las personas que van a ascender el cerro. Y ante nosotros quedó expuesta pues la cueva, el ingreso que más o menos tendría unos 1,80 m de ancho y una altura aproximada de 80-70 centímetros. Ingresa una persona a la vez, pero una vez adentro se expande la capacidad y pudimos entrar fácil 5 personas, 6 personas. Pero tienen ese olor característico que hemos sentido quienes hemos tenido contacto con los cuerpos momificados. Un olor penetrante, muy fuerte. Y bueno, procedimos a documentar el hallazgo. Esta parte es roca dura. Cuando hacemos algún movimiento se desmorona. Y en la parte de allá atrás hay otra recámara más pequeña todavía. Evidentemente no es un sarcófago, son unas recámaras que han sido cavadas en la tierra para poder depositar estos cuerpos momificados. ¿Este es un lugar donde se hayan hallado cuerpos momificados? Sí. Porque si se hubiera querido crear este escenario como una escenografía falsa para decir que este es el lugar y no lo es, sería muy difícil que la tierra de diatomea, que está por todas partes, también esté en las paredes. Nosotros rascamos las paredes y seguía saliendo, cubierto cuidadosamente con piedras que lo hacen camuflar como que es parte del cerro, pero es bien profundo y tiene hasta 2, 3 recámaras, pero pequeñas. En una se encontraron las cabezas, las manos, en otra yo me metí en el lugar para ver si verdaderamente podría caber una persona. Pude caber con relativa facilidad. Cuando entramos al lugar, inmediatamente yo sentí que era el lugar, que era por lo menos un lugar de hallazgos. De eso no me cabe duda. En ese momento sí sentí que verdaderamente estábamos corroborando que estábamos ante uno de los lugares de hallazgos. Creo que le da también a la ciencia que reclamaba conocer con justicia este lugar, creo que le va a dar elementos ya para que pueda continuar las investigaciones, que es lo que se quiere, ¿no? Llegar a la verdad de esta, sea cual sea. Continuando con nuestra investigación, viajaremos al sur del Perú, donde han sido encontrados diferentes cráneos con las mismas características que la momia María. Un cráneo alargado natural que no fue modificado mediante la técnica de la elongación y donde trataremos de encontrar más respuestas a este extraordinario misterio. En Paracas, en la costa del Perú, nos encontramos con Brian Forster, biólogo norteamericano que ha venido estudiando los cráneos encontrados en esa localidad desde hace casi una década. Forster está convencido que estos seres no se encuentran directamente relacionados con los seres humanos ni con los pobladores originales de Paracas. En general, eran personas prácticas y partieron antes que las distinguidas personas de Nazca. Pero ¿cuál es la diferencia entre la gente de Paracas y la de Nazca? Parecía normal que las personas de Nazca miraran a la gente nativa con pelo negro,
piel oscura, no muy altos. Pero los paracas parece que tenían al menos 6 pies de altura. La clase noble tenía cabezas alargadas, cabello rojo, la cual probablemente significaba que tenían la piel clara y posiblemente los ojos verdes. Características que no son propias de las personas nativas de América. Por lo que nuestra teoría es que estas personas pudieron venir de otra parte del mundo. Los resultados iniciales de uno de ellos muestra que ciertos segmentos de ADN no coinciden con ningún otro grupo en el planeta, por lo que parte de la genética no proviene de África, no es asiática, no es nativa, no es caucásica, ninguna de ellas. Así que lo primero que podemos pensar es que es de algún otro tipo de humanidad. Uno de los rasgos característicos de la nobleza inca era que tenían pequeños huesos en la parte posterior del cráneo, los cuales llamaron huesos incas. Dicen que es una característica exclusiva de su cultura, pero ahora vemos que los paracas lo tenían desde antes, al menos 1000 años antes que los incas. Encontrarán cráneos alargados en todos los continentes, excepto en la Antártida. Eran gente de la nobleza. Si llegaran a existir descendientes de cualquier tradición oral, te dirán que lo hacían, porque se pensaba que los niños serían más inteligentes, además de tener una hermosa apariencia. ¿Por qué los antepasados lucían de esta forma? Una vez más, si retrocedes en la genética de las personas hasta la antigüedad, te darás cuenta que probablemente nacieron de esta manera. Soy el único que estudia esto entre 7 millones de personas. Soy el único que pasa demasiado tiempo tratando de descifrar quiénes eran estas personas, ya que a los arqueólogos simplemente no les importa. Estamos trabajando con las pruebas en el gobierno, con el Ministerio de Cultura. El arqueólogo en jefe es Rubén Soto del Museo Inca. Además, 10 cráneos alargados serán examinados en los mejores laboratorios del planeta. Será sorprendente y deberá cambiar la historia de la humanidad. Brian Forster realizó un descubrimiento trascendente en Patapatani, en Bolivia, a un lado del lago Titicaca, donde encontró el cadáver de una joven madre con el cráneo elongado y a un pequeño feto que murió antes de nacer y que tenía las mismas características, es decir, un cráneo que presentaba una elongación muy pronunciada. Un descubrimiento que demostraría que estos seres nacían con estas características y no necesariamente que su cabeza fuera modificada de manera artificial. Un descubrimiento que abría la posibilidad de que en nuestro mundo existiera una clase de seres diferentes que hubiesen convivido con los seres humanos y quizás podrían haber alcanzado los más altos niveles en la escala social, incluso para llegar a ser considerados como seres divinos o verdaderos dioses en la tierra. A diferencia del embalsamamiento, la característica más importante de las momias de Nazca es que se encontraban desecadas, con todos sus órganos aún en su interior. Se realizó un análisis de la sustancia que cubre el cuerpo de la misma, un polvo blanco muy fino que se desprende con facilidad y que parecía haber sido aplicado en combinación con algún tipo de líquido, probablemente un aceite que le dio la adherencia. Se identificó a este polvo como tierra de diatomea o diatomita, una alga microscópica fosilizada del Mioceno y Pleistoceno, la cual aparentemente fue utilizada para desecar el cuerpo de este ser del sexo femenino, ya que no se trata de una momia clásica, al conservar sus órganos internos. Es posible que estas algas fosilizadas, que fueron parte del fitoplancton en tiempos muy antiguos, tanto en los océanos como en fuentes de agua dulce, hayan permitido al cuerpo estar libre de insectos y de hongos por sus cualidades insecticidas y fungicidas. Existen depósitos de tierra de diatomea en todo el mundo, y algunos de ellos no muy lejos del lugar donde fue sepultado este cuerpo. No era común que se utilizara este polvo para conservar a las momias. De hecho, parece muy raro.
En la actualidad se utiliza como un insecticida muy efectivo contra las plagas. Se utiliza como ingrediente de los insecticidas por dos razones. Una es que a nivel microscópico las partículas de la tierra de diatomea son muy afiladas. Estas partículas se adhieren a un insecto y quedan atrapadas entre las articulaciones de su exoesqueleto. Cuando el insecto se mueve, se daña. La otra explicación es que la tierra de diatomea se pega al insecto y de alguna manera hace que se diseque. La tierra de diatomea es un insecticida orgánico y no tóxico. No se genera resistencia en los insectos, ya que el método de acción es físico y no químico. Cuando realizábamos la investigación en Paracas, ocurrió un nuevo descubrimiento en la tumba de Nazca. A este cuerpo, al que se le llamó Guaguita, que significa bebé en la lengua de quechua, tenía las mismas características que ya habíamos visto anteriormente. Solo 3 dedos en las manos y pies. Además del cuerpo de Guaguita, se encontró un cuerpo sin cabeza, de características similares a los reptiles. Sus descubridores le dieron el nombre de Victoria, y 3 nuevos cuerpos también con características reptilianas, a las que se les conocerá como la familia. De regreso en Cusco, el equipo procedió a estudiar los nuevos cuerpos, empezando con un bebé desecado con las mismas características de María, con solo 3 dedos en manos y pies. A este cuerpo, al que se le llamó Guaguita, que significa bebé en la lengua quechua, es un hallazgo sin duda con implicaciones extraordinarias, pues tal parece que estos seres no solo vivían entre los habitantes de Nazca, sino que se reproducían y tenían descendencia. Además del cuerpo de Guaguita, se encontró un nuevo cuerpo de características similares a los reptiles. Este nuevo cuerpo habría sido sepultado en una de las paredes de la tumba. Aparecía en posición sentada y no tenía cabeza. Muy posiblemente le había sido arrancada. Incluso tenía un fragmento de piel original. Sus descubridores le dieron el nombre de Victoria. Muy difícil que sea armado por la estructura anatómica que presenta, los detalles anatómicos que presenta y la presencia de los ligamentos, los tendones, ¿no? Eso es lo que más nos llama la atención. Y si fuera un fraude, lo encontraríamos en un solo lado, de repente no lo encontraríamos, pero en este caso se encuentra simétricamente igual. Otra característica que me llama la atención son las crestas ilíacas y la ausencia del hueso púbico. Y a simple vista, haciendo un análisis comparativo con el cuerpo que le llamamos Josefina, con el cuerpo que le llamamos Albert, presentan las mismas características anatómicas, o sea, estamos hablando de los mismos patrones anatómicos. Y tiene una presencia de una piel en forma de escamas, si podemos apreciar. Y si podemos tocar la piel, tiene cierta porosidad. Y se asemeja mucho a la piel de un lagarto o de una serpiente en muchos casos. Es una piel áspera, porosa. La piel, similar a la de los reptiles en la Tierra, ya había sido aparente en los cuerpos que habíamos investigado anteriormente. Su color parece ser un gris oscuro, con una especie de escamas. Además, como ya lo habíamos presentado, estos seres son ovíparos, lo cual nos acerca aún más a los reptiles de la Tierra. Ante la necesidad de realizar análisis de carbono 14 para comprobar la antigüedad de estos seres, así como los análisis de ADN para encontrar su origen, el doctor Edson Salazar procedió a realizar los cortes, donde se pudieron extraer algunas de sus vértebras, además de tejido orgánico. Era evidente que se trataba de un ser que algún día tuvo vida. La función de hoy día no es querer cortar el hueso de la región cervical, sino desarticularla por completo para que salga un hueso completo, ¿no? Eso sería importante. Y le vamos a hacer una incisión, no a cortarla, sino a desarticularla, para que salga completo el hueso
sin tener que penetrar a la médula ósea, sin tener que contaminar el tejido. En esta imagen se pueden ver los 3 nuevos cuerpos que fueron descubiertos recientemente. Tienen las mismas características que han sido ya investigadas, sin embargo presentan también algunas diferencias. Este es un nuevo descubrimiento que se ha realizado en Nazca, en Perú, donde se han podido encontrar 3 cuerpos perfectamente conservados en un depósito de diatomea. Y podemos ver una serie de detalles en los cuerpos que demuestran no solamente su individualidad, porque ninguno es exactamente igual al otro, sino de que se trata de seres con las mismas características. Los 3 son tridáctilos, los 3 tienen pues el mismo tipo de pelvis, el mismo tipo de pecho, una serie de características que los hace pues realmente sui generis. Por ello ha sido bautizado como familia 3, familia 2, familia 1, porque tal parece que tuvieran un mismo origen. Llevamos estos cuerpos a la clínica del doctor en radiología Raimundo Salas para realizar nuevos análisis de rayos X, así como nuevas tomografías. Al realizar los análisis, el doctor Raimundo Salas descubrió una característica que se habría pasado por alto en los primeros análisis, pero que, sin embargo, es de gran importancia. Al observar el interior de la bóveda craneana, las características de la base del cráneo hacen virtualmente imposible cualquier tipo de falsificación, ya que cada especie tiene características únicas, y las de estos seres, hasta donde se tiene conocido, no se parecen a ningún otro. La bóveda, la base del cráneo, tiene sus propias características. Como he vuelto a mencionar, esta sería la parte frontal, toda esta parte hasta acá. Esto sería el piso anterior, piso medio y piso posterior, si es que queremos hacer una comparación o un análogo con un cráneo humano. Proporcionalmente lógico, porque son seres pequeños pero con un cerebro, una masa encefálica muy grande. Para el tamaño del cuerpo es bastante grande. Más adelante, el cierre de esta investigación, los resultados finales de ADN y de carbono 14, elaborados por instituciones de diferentes países, y una entrevista exclusiva con Mario, quien decidió, al menos temporalmente, el permitir que los cuerpos fueran estudiados por una universidad de Perú. En cuanto a las pruebas de carbono 14, estas demostraron que en todos los casos se trata de piezas antiguas, cuya datación es la siguiente. Se analizó una de las 3 manos tridáctilas que fueron entregadas a Thierry Yamin, 2 de estos análisis por un laboratorio de Beta Analytics de los Estados Unidos. El tercer análisis fue realizado por la Universidad Nacional Autónoma de México. El primer análisis de Beta Analytics de la mano dio una antigüedad de 6.420 años. El segundo análisis fue de 3.380 años y el tercero por la Universidad Nacional de México fue de 1.250 años. Nadie pudo explicar el porqué de las enormes diferencias. Sin embargo, lo que fue claro es que se trataba de una muestra orgánica y que era muy antigua. Los seres de 60 centímetros con características de reptil también fueron analizados en 3 ocasiones por 2 laboratorios distintos, por Beta Analytics y por la Universidad Nacional en México. Los 2 primeros dieron una antigüedad de 1.100 años y de 1.050 años. El tercer análisis dio una antigüedad de 790 años. En este caso el resultado es más uniforme. Sin embargo, queda claro que estos cuerpos tienen muy probablemente entre 800 y 1.100 años de antigüedad. Los pequeños seres de 30 centímetros, que fueron considerados por los especialistas como seres muy posiblemente fabricados, posiblemente tendrían la misma antigüedad que los cuerpos de los seres más grandes. La pareja de Albert y Josefina, entre 800 y 1.100 años.
Guaguita 670 años, y la momia llamada María tiene una antigüedad, de acuerdo a los 3 análisis de carbono 14, de entre 1750, 1771 y 1785 años. Es decir, que las 3 muestras determinan una antigüedad que puede establecerse como real y que ubica a este cuerpo en el tiempo de la cultura nazca. Una coincidencia extraordinaria que demuestra una relación entre la presencia de estos seres y del desarrollo de las llamadas líneas de Nazca. Poco antes de concluir esta etapa de la investigación, recibimos un reporte de los laboratorios encargados de analizar el ADN y realizar una secuenciación de las muestras obtenidas. Los últimos resultados de los estudios de ADN practicados en los cuerpos de tipo humano muestran características sorprendentes. Por ejemplo, María y Guaguita no son madre e hija, pero más importante aún, el hecho de que las muestras secuenciadas no han coincidido con ninguna muestra almacenada. ¿Qué significa esto? ¿Cuáles son las implicaciones de este resultado? ¿Estamos ante el descubrimiento de una nueva especie? Para los expertos que han estado involucrados en este caso, resulta evidente que se trata de algo asombroso y nunca antes visto, que podría tratarse de uno de los hallazgos más importantes no solo de su carrera, sino de la humanidad, algo que podría cambiar muchos de los paradigmas y de la vida en la Tierra. De todo el ADN aislado, solo el 25% coincide con algún gen conocido en los seres humanos. Se tienen las secuencias completas de cerca de 2.000 individuos de cada tipo en la Tierra y se compila cada referencia del genoma humano y solo el 25% concuerda, el otro 75% no. Hasta el momento lo que se ha logrado obtener son aproximadamente 600.000 secuencias diferentes a partir de este proceso de secuenciación masiva, que es un procedimiento de última tecnología para poder obtener este tipo de información. Este aparato ha logrado hacer un alineamiento y poderlo comparar con el genoma humano. Y lo interesante de todo esto es que al menos de estas 4 muestras que se han podido estudiar, los resultados que hasta ahora nos están arrojando es que sí, efectivamente hay DNA bacteriano, pero también hay secuencias que cuando las comparamos con el genoma humano, nos arroja que no existe una similitud significativa con el genoma humano. Estamos hablando de una secuencia de ADN pues, prácticamente desconocida, pero no solamente ha parado ahí nuestro análisis, también la estamos comparando con el genoma como son primates, también reptiles como es la tortuga marina, el cocodrilo, y los resultados que hemos obtenido pues es que no existe una similitud del conocimiento de los seres vivos que habitan en este planeta. Necesitamos estudiar los casi 2 millones de secuencias que tenemos hasta el momento. Creemos que este análisis, para poderlo completar, pues nos va a llevar más o menos entre 6 meses a 1 año. Y todavía se va a generar mucha más información de las nuevas secuenciaciones que se vayan a realizar en un futuro. Sin embargo, no olvidemos que todo comenzó con Mario, a quien se le conoció desde el principio de la investigación como un huaquero de profesión. Sin embargo, Leandro Benedicto Rivera, nombre real del responsable del hallazgo, nos confesó que es tan solo un minero y no un saqueador de tumbas. Mi vida cambia radicalmente desde que estas cosas salieron a la luz. Me ha causado, la verdad, más problemas que cosas positivas hacia mi persona, mi familia, mi vida social, mi trabajo, todo. Esto ha sido algo que me pasó a mí muy casual, buscando vetas de oro, y me topé con una pilca de piedras que al inicio pensé que se trataba de una mina abandonada, y empecé pues a cavar y continué y sacaba y empecé a encontrar una especie como de un animal seco,
muy raro, pero como estaba pegado con este polvo, no podías saber qué cosa era, de qué se trataba. Empecé a sacar otras cosas, unas manos que para mí eran como especies de unas garras de una ave, unas cabezas raras, y se podía diferenciar el ojo y la boca, y solamente lo que pude entregar para que unos amigos de Cusco lo puedan investigar eran algo de 9 cuerpos, 2, 3, cada uno sin cabezas, solas, manos, un personaje grande, uno chiquito, total algo de 9 cuerpos. ¿No? Me sorprende que todas las pruebas están apuntando a que esto es real, porque yo también me interesa saber qué es lo que yo encontré. Se siguen buscando las respuestas a un hallazgo que desde el inicio ha planteado preguntas que para muchos resultan incómodas, preguntas que ante la ausencia del gobierno y arqueólogos peruanos han tratado de ser respondidas por un grupo de gente comprometida. Las preguntas siguen ahí. ¿Estaremos ante un muy buen, elaborado fraude? ¿O estaremos ante uno de los descubrimientos más importantes para la humanidad, el de una nueva especie? Por último, aunque Mario, es decir, Leandro Benedicto Rivera, siempre ha tenido la posesión de los hallazgos, antes del cierre de esta investigación, fuimos informados que accedió a que la Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica tome posesión temporal de los cuerpos, y es ahí donde son estudiados actualmente, así que pronto tendremos algunas conclusiones y respuestas, o tal vez más preguntas.